Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Revista de Medio Oriente con Masa Gabriel. ¿Cómo estás, Masa? Muy bien, Alejandro. ¿Cómo estáis vosotros? Estamos bien en una jornada nueva aquí en Radio Sefarad para hablar de periodismo, de verdad, de medias verdades, del mal uso del lenguaje o de la ausencia a veces de información que siempre nos traes aquí a este rincón de Radio Sefarad para analizar medios españoles, por lo general, no siempre. También hablamos en otras ocasiones de medios latinoamericanos o allí en Estados Unidos también. Masa nos habla desde Boston. Y desde allí, bueno, vamos a hablar, ya que Donald Trump está ya recientemente, desde el pasado día 20 que tomó posesión como presidente ya de los Estados Unidos, ya deja de ser ese presidente electo que lo hemos estado llamando hasta ahora. Cuéntanos un poco sobre esta subida ya al poder y sobre los cambios y sobre lo que tú consideres que merezca la pena destacar. Bueno, Donald Trump ya está aquí, la hecatombe famosa ya que todos predecían ya ha llegado y por ahora el país sigue funcionando. No, lo que yo creo que es destacable, bueno, él ha tomado una serie de medidas. Lo primero que ha hecho fue firmar unos papeles contra el conocido como Obamacare, que era una especie de sistema de seguridad social, de salud, para aquellos que no tenían acceso. Pero bueno, es todo más complejo. En cualquier caso, es pues una serie de políticas internas. La gran expectativa que todo el mundo se escribía que entre las primeras cosas que haría sería el famoso movimiento de la embajada norteamericana en Israel, pasarla de Tel Aviv a Jerusalén. Por ahora no ha sucedido. Y la gente, bueno, pues hay mucho movimiento. Yo no sé, habréis visto esas manifestaciones de mujeres contra Donald Trump, que creo que han sido internacionales. El tema es que hay un gran enconamiento del discurso, los trumpistas y los antitrampistas, y ahora se ha alzado esta palabra postverdad, según el diccionario de Oxford. El diccionario Oxford es la palabra más empleada, es la palabra del año, y está relacionado a esa información que es más casi emocional, más que basada en hechos, ¿no? Una información que es postfactual, si quieres. Bueno, es otra manera de decir mentira, aunque no es una mentira. Es eso, es la idea de que los hechos objetivos no tienen influencia en la formación de la opinión pública, que lo que está teniendo más importancia son los llamamientos a la emoción, a la creencia personal. Y esto está vinculado con esta figura de Trump. Durante varios días el gran debate ha sido si había habido más gente en la toma de posesión de Trump o en la toma de posesión de Obama. Como ves, un debate de alto calado intelectual. Los medios han quedado muy tocados a raíz de la llegada de Trump, básicamente porque no lo vieron llegar, porque se había hablado incluso un 95% a favor de Hillary. Y le salieron mal todas las encuestas, ¿no? Todas las predicciones que había. Sí, las predicciones, todo le salió mal. Y una de las cosas que se les reprocha a los medios, y que en ese sentido yo me apunto al reproche, es que en vez de hacer un verdadero ejercicio de autocrítica y decir, bueno, vamos a ver, nos hemos dejado llevar por lo que queríamos más que por lo que estaba pasando. No hemos reflejado lo que realmente está pasando en la sociedad. Hemos reflejado lo que una serie de gente, a los que llaman aquí las élites, queríamos que pasara, y hemos fracasado. Tenemos que frenar un poco y reflexionar. En vez de eso, los mismos que decían que Hillary iba a arrasar, lo decían un miércoles, pues el viernes, que Hillary había perdido, ya estaban diciéndote todo lo que Trump iba a hacer
mal a lo largo del año, cuando precisamente Trump es una figura bastante impredecible. Con lo cual, los medios que se han visto bastante dañados siguen en una línea, siguen como enconados en su batalla, en vez de pararse a ver que a lo mejor lo que deberían hacer es informar más y desear un poquito menos. Bueno, que deseen lo que quieren, pero por lo menos que sus deseos no sean tan evidentes. Y en este sentido, esa posverdad que se le reprocha a Trump también tiene un verdadero calado en los medios anti-Trump. Pero bueno, pero eso no es algo nuevo tampoco. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Porque al final siempre cuando una acción, en este caso de Donald Trump, una decisión política trascendente no gusta a determinados sectores, al final antes de informarla se critica negativamente. Claro, pero es exacto. algo que ocurre desde hace mucho tiempo. Desde hace muchísimo tiempo y de hecho, si te fijas, ¿cuántas veces bueno, es lo que nosotros nos quejamos? Es de lo que hablamos a diario, de que cuando se habla de Israel, hoy mismo, ayer para quienes nos escuchan, el diario El País publicaba un artículo, el 25 de enero, Israel acelera la expansión de las colonias bajo el amparo de Trump, y dice que la construcción en territorios palestinos ocupados tras la guerra del 67 es considerada ilegal por la comunidad internacional. Esta sola frase ya es un gran homenaje a verdades a medias. En primer lugar, no son territorios palestinos ocupados tras la guerra del 67. ¿Por qué? Porque no había territorios palestinos, no había ninguna Palestina que en 1967 fuera ocupada. Lo que había eran unas tierras que habían sido a su vez ocupadas por Jordania, con lo cual la ocupación en todo caso sería tierras que se había quedado Jordania. Por otro lado, esos territorios son territorios que están en disputa. ¿Por qué en disputa? Porque Israel los reclama y los palestinos los reclaman. Los palestinos se amparan en que llevan años viviendo, que llevaban siglos viviendo ahí, que la población autóctona era palestina, y los israelíes se amparan en papeles legales desde San Remo hasta Oslo, hasta la 242. Todos los acuerdos legales, todas las resoluciones de la ONU vinculantes, no las que no son vinculantes, sino las que son vinculantes, como la 242, es decir, la última no, pero la 242, que es la que realmente tiene validez, porque es la vinculante, todas hablan de que las partes deben llegar a un acuerdo para decidir qué zona es de quién. Cuando en los acuerdos de Oslo, que dieron el nacimiento a la autoridad palestina, se dividió la zona en tres partes, la zona A, la zona B y la zona C. La A es militarmente y administrativamente está en manos de los palestinos. La B está administrativamente en manos de los palestinos y hay una ocupación militar. Y la C está tanto administrativamente como militarmente en manos de los israelíes. Y la C es la zona que debe debatirse. Bueno, hay partes de la B, pero bueno, básicamente la C son las zonas que están en debate, en disputa, porque lo reclaman unos y lo reclaman otros. Cuando un medio que se quiere objetivo decide que los territorios ya son palestinos, es decir, son territorios palestinos, ese medio lo que está haciendo es saltarse por lo alto absolutamente todos los acuerdos legales e internacionales a los que dice estar respetando, para decidir quién es de qué. Él está tomando la decisión, en este caso el periodista del País está tomando la decisión que estos territorios son palestinos, cuando es algo precisamente que no se ha llegado a un acuerdo. Eso es lo que tienen que acordar. Eso es lo que dice Oslo, eso es lo que dice la 242. Y esto lo están haciendo la mayoría de los medios, por pereza, por desidia y evidentemente, por convicción, porque muchas veces cuando contactas con los periodistas les dices esto y te van a decir, ¿cómo puedes poner en duda que esto sea palestino? Oiga, yo no lo estoy poniendo en duda ni afirmando. Yo lo que estoy diciéndole es que
la comunidad internacional ha avalado los acuerdos de Oslo, que a su vez están diciendo que hay que llegar a un acuerdo. Y mientras las partes no lleguen a un acuerdo, esas tierras no son palestinas. Serán ocupadas, pero no son palestinas. Tampoco son israelíes porque no se ha llegado a un acuerdo. Pero en ese sentido, los medios insisten en un discurso constante. Son mantras. Ilegal según el derecho internacional. No. Y la construcción tampoco, para Estados Unidos no. Es más complejo, pero quiero decir, repetición, es repetir de oídas. Repetir de oídas. Y cuando tú pones en duda esto, y te hablo de haber tenido intercambio con algunos periodistas, no con el periodista del país concretamente, pero con otros, explicándoles estas matices, la respuesta siempre es ideológica. Es que estás anulando la existencia de los palestinos. No estoy anulando nada. Estoy diciéndole que ha habido unos acuerdos que han sido firmados por la comunidad internacional y que dicen que tienen que llegar a acuerdos. Luego ustedes no pueden decidir qué es de quién. Y en estos términos, aunque saliéndonos un poco de ahí, pero tocando también el tema de los asentamientos, de los que hemos hablado también últimamente a raíz de esa resolución del pasado día 23 de diciembre, me gustaría que nos comentaras algo que has encontrado también en ciertos errores mediáticos que has descubierto en Radio y Televisión Española sí. en relación a la nomenclatura, ¿no?, de ciertas... No, lo de Televisión Española es una delicia, es uno de mis preferidos porque no hay por dónde agarrarlo y ellos mismos lo saben. Televisión Española el 24 de enero en su informativo de las 3. Fíjate, ahora me dices que me voy a fijar otra vez en el de la noche. Decía que Israel había anunciado la construcción de 2.500 nuevos asentamientos en Cisjordania. No 2.500 casas, 2.500 asentamientos. Es decir, es una barbaridad, es un absoluto, es ridículo, pero no creas que ha habido ningún tipo de disculpa, si un error, no. O sea, la falta de rigor, la falta de profesionalidad es tan evidente, es tan impúdica que cuesta creerlo. Hay un punto kafkiano a veces en este trabajo que uno realiza cuando le va a decir a los medios que hace mal las cosas y te dicen no. Es ridículo. 2.500 asentamientos. En relación a esto, ¿os habéis puesto en contacto desde Revista de Medio Oriente con...? Oh, sí, hemos escrito, no nos han respondido, con lo cual fuimos por Twitter, donde hemos conseguido que varias gente lo retuitee, pero no hemos conseguido una respuesta por Televisión Española. Con lo cual, porque también es que da igual, es que sale gratis. Recuerdo un cuento de Olina, un escritor argentino, que decía que hablando del arte, decía que el problema en el arte es que no hay ningún elemento externo concreto que demuestre que el arte es bueno o es malo. Dice, si tú llamas al fontanero y el fontanero viene para arreglar tu grifo y el fontanero se va y el grifo no gotea, es que el fontanero es bueno. Si el fontanero se va y el grifo sigue goteando, es que el fontanero ha hecho mal su trabajo y es malo. En el periodismo es un poquito lo mismo. Es decir, no hay como grandes evidencias de que hacen mal el trabajo, pero lo hacen mal. El grifo sigue goteando en el caso del periodismo y nadie se toma el trabajo de corregirlo. En este caso hablamos de algo tan evidente como 2.500 casas, pero lo que estábamos hablando antes también. O, por ejemplo, hablando de cuestiones de construcciones, por ejemplo, el mismo diario El País decía que se habían aprobado 566 viviendas en Jerusalén. Bueno, es injusto, no es cierto, no eran 566 viviendas las que se aprobaron. Realmente lo que se aprobaron fueron 671 viviendas. Lo que pasa es que
100 de esas 105 es para las vecindades árabes. Pero eso no tiene cabida en la noticia, porque eso que Israel también construya 100 casas para los árabes, para las vecindades árabes, eso no les interesa. Lo que es horrible es que construya para los judíos Israel. En este caso más hablamos de la omisión, ¿no? También de esa omisión que hablamos muchas veces, de omisión de información para mantener un discurso. Para mantener la indignación, para mantener el discurso, porque indigna, porque da igual lo que haga, porque ha llegado un punto, esto es como el que se ha pasado de rosca. Y entonces ya llega un momento donde da exactamente igual. Entonces, claro, cuando los medios se indignan, se echan las manos a la cabeza y dicen, pero ¿qué está pasando? La crisis del periodismo por los nuevos sistemas, por Twitter, por Facebook, por las redes sociales, por la inmediatez. Es cierto que los nuevos formatos han afectado mucho, pero no se engañen. Cuando tienen gente que no es capaz de dar la información, cuando confunden una casa con un asentamiento, cuando dan una sola versión de los hechos, cuando están haciendo narrativa ideológica en vez de información, no se confundan. El problema no es que haya Twitter. El problema es que ustedes hacen mal su trabajo, llevan años haciéndolo mal y esto se está viendo ahora cada vez más. Bueno, pues Masha, queremos agradecerte como siempre que nos brindes este análisis de los medios de comunicación, y aunque sabemos que por allí estáis saturados de Donald Trump, también en este caso nos gusta conocer de primera mano lo que se vive allí en Estados Unidos, porque aunque seguramente tengamos muchas más oportunidades de hablar del nuevo presidente de Estados Unidos, bueno, siempre es de agradecer que lo hagamos inmediatamente después de que haya llegado a la Casa Blanca. Así que... Sí, mira, te digo una cosa también respecto a Trump. Hace unos días me llamaron para una entrevista para hablar del tema Trump. Tuve que rechazarla. Bueno, unas cuantas por eso, porque nosotros somos apolíticos y no vamos a entrar en si Trump está bien o Trump está mal. Vamos a entrar en que solamente entramos en la cuestión periodística y la manera de cubrirlo. Y ahí es donde, y quiero insistir en esto porque realmente es un poco agobiante. Aquí todo es sobre Trump, que qué malo es Trump o que qué bueno es Trump. Es el único tema de conversación. Pero francamente una de las cuestiones que ha venido acompañada de lo que ha venido acompañado Trump es de la cuestión mediática y del rol de los medios de comunicación. Creo que es un momento importantísimo para definir dónde van a estar. Y por lo que vamos viendo, por lo que se va viendo desde afuera, no hay una reflexión, no hay un detenerse a ver cuáles han sido los errores. Es una reincidencia en las mismas posturas y que son las que dan, bueno, pues ahora hablamos de Trump, ahora hablamos de otras posverdades, de si hubo mucha gente o poca gente, pero esto es algo que lleva años sucediendo con Israel. Bueno, pues veremos hasta dónde llegan los medios de comunicación en torno a Trump y en torno a otras muchas cuestiones de las que hablaremos aquí en Radio Sefarad, y hablaremos también con Masha Gabriel sobre ello. Vamos a recordar a nuestros oyentes la página web de Revista de Medio Oriente, que es www.revistamo.org. Muchas gracias, Gabriel. Masha Gabriel. Muchas gracias a vosotros.